Saludos, apreciados estudiantes de sexto de secundaria. Espero se encuentren muy bien. Yo soy Sonia García, su profesora de física. Bienvenidos al año escolar 2020-2021. Te invito a conocer experiencias innovadoras y a cumplir con las expectativas del aprendizaje planteadas en tu cuadernillo para garantizar los mejores resultados en esta nueva modalidad de educación que inicia en nuestro país. Estimados jóvenes, ¿saben qué enfoque tomaremos en cuenta para trabajar este año escolar? Recuerden que estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. ¿Cómo realizaremos este trabajo? En esta fase trabajaremos con la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, o ABP, que es una modalidad donde el estudiante realiza un proyecto de trabajo colaborativo basado en resolución de problemas o preguntas, mediante un proceso de investigación con el objetivo de obtener un producto final. Dicho proyecto consta de las siguientes partes: pregunta generadora o problema, objetivos, contenidos, competencias fundamentales, metodología, evaluación, tiempo de trabajo y producto final, que en este caso particular será producir un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. ¿Cuáles temas trabajaremos en la clase de hoy? Trabajaremos la física, su objeto de estudio e importancia, los modelos, principios, leyes y teorías científicas. ¿Qué queremos lograr con el desarrollo de este tema? Para esto debemos lograr la siguiente competencia específica. Se cuestiona e identifica problemas y situaciones que puede explicar utilizando las ideas fundamentales de las ciencias físicas. ¿Cuáles otros fenómenos estudia la física? ¿Puedes mencionar algunos? Exactamente. Las descargas eléctricas, el movimiento, el universo, el átomo, el calor, la fuerza y la gravedad son objeto de estudio de la física. Al final de este tema seremos capaces de usar de manera apropiada los instrumentos de medidas, reconociendo su resolución, exponer sus resultados con las cifras significativas adecuadas de las actividades. A continuación mencionaremos algunos conceptos importantes. Física, ciencia que estudia los fenómenos naturales y sus transformaciones con ayuda de otras ciencias como las matemáticas. Estudia la energía, materia, espacio y tiempo basada en modelos, teorías, leyes, principios y experimentos. ¿Qué te parece si profundizamos en estos saberes? Un modelo es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual de un fenómeno o proceso. Ley son conclusiones basadas en observaciones y experimentos científicos repetidos a lo largo del tiempo y demostrados por la comunidad científica. Teoría, conjunto de saberes que necesitan demostración científica. Medida, es el módulo o número como resultado de la acción de medir una magnitud a la cual agregamos una unidad. Por ejemplo, 2 metros, 3 horas, 10 kilómetros por hora. Magnitud física. Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o por ley. También se puede definir como todo aquello que se puede medir,
se puede representar por un número y puede ser estudiado en las ciencias experimentales. ¿Recuerdas cómo se clasifican las magnitudes? Estas se clasifican en magnitudes fundamentales y derivadas. Las fundamentales son 7. Además de longitud, masa y tiempo, tenemos la intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de materia e intensidad luminosa. Estas magnitudes mencionadas se organizan en sistemas de unidades, que son el sexagesimal, el inglés, técnico gravitacional y el internacional. Este último es el estándar usado a nivel general, cuyas unidades son longitud, unidad básica, metro, representada por la letra M. Temperatura, con su unidad básica en grados Kelvin, representada por la letra K. Masa, se mide en kilogramos, representada por el símbolo kg. Y tiempo, el cual se mide en segundos y se representa por la letra S. Puedes investigar más sobre los sistemas de unidades y sus equivalencias para realizar conversiones de unidades con ayuda de tu maestro. La importancia de la física radica en que nos permite comprender los fenómenos que ocurren en el universo y en la vida cotidiana, su origen y su futuro. Por ejemplo, la luz, el internet, celular, radio, televisión, microondas, correr y remar. Hemos aprendido que la física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales, que su objeto de estudio es la materia, energía, espacio y tiempo. Es importante porque nos permite comprender los fenómenos naturales. Para lograr este aprendizaje de hoy, realizamos observación de ejemplos de la vida diaria, definiciones de conceptos sobre la física, que se basa en experimentos que dan como resultado teorías, leyes y principios. Lo que hemos aprendido nos servirá en nuestro diario vivir para entender las aplicaciones de la física, como son la electricidad, el magnetismo y el sonido. Te invito a profundizar más sobre el mundo fascinante de la física. Puedes investigar en la internet para más conocimiento sobre qué es la física y cuál es su importancia. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema de las mediciones. Recuerda, cuídate y cuida a los tuyos en estos tiempos de pandemia. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Saludos, distinguidos estudiantes. Estoy feliz de encontrarme contigo. Iniciamos la semana muy entusiasmados. Eres bienvenido a la clase de Ciencias Sociales con tu profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que ya te has ubicado en un lugar estratégico y que tienes a mano tus útiles escolares, cuadernos y lápiz. Es decir, que estás listo para emprender la ruta de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Durante estas 2 primeras semanas desarrollaremos diversas actividades que te permitirán analizar informaciones que serán de utilidad para la elaboración del producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En la clase de hoy estudiaremos la dictadura de Trujillo desde 1930 hasta 1940. Existen algunas preguntas claves para entender la dictadura de Trujillo, como ¿qué es una era? ¿Qué es una dictadura? ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia? Era. En cronología, una era es la fecha de un acontecimiento tomada como referencia o hito por una civilización para el cómputo del tiempo debido a su importancia. También se denomina era al periodo histórico prolongado que se caracterizó por el dominio de un personaje u hecho o proceso. Dictadura. Según el diccionario panhispánico de la Real Academia de la Lengua, la dictadura se define como régimen político basado en la concentración del poder en una sola persona que lo ejerce sin límite.
Democracia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. También se puede definir como doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. De igual manera, es la forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos y credos religiosos. Haremos un ejercicio para que te des cuenta de las similitudes y las diferencias que existen entre democracia y dictadura. Para ello, utilizarás el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es un recurso útil para que puedas hacer comparaciones entre conceptos. ¿Sabes cuál fue el contexto político, histórico y social del ascenso de Trujillo al poder? Veamos algunas causas que favorecieron su ascenso. La imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, quien extendió su periodo presidencial por 6 años, a pesar de haber sido elegido por 4 años, creó una crisis política que propició la llegada de Trujillo al poder. El apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, con la intención de ejercer el control en todo el aparato del Estado. De acuerdo con el historiador Franklin Franco, en su libro Historia del Pueblo Dominicano, el 16 de mayo de 1930, en medio de una situación de tensión creada por una vigilia impuesta por el ejército en todos los locales de la Junta Central Electoral, donde el pueblo emitiría su voto, se efectuaron los comicios con la sola presencia de la boleta de la candidatura de la Confederación de Partidos encabezada por Trujillo. Al día siguiente, Mario Fermín Cabral, presidente de la Junta Superior de la Confederación, se apresuró a informar al cuerpo diplomático acreditado ante la República Dominicana que los resultados finales arrojaban un balance de 223.851 votos a favor de Trujillo, y en favor de Estrella Ureña solo fueron registrados 1.883 votos. En los primeros días de la llegada de Trujillo al poder, el país fue impactado por el ciclón Sancenón. Este acontecimiento fue utilizado por el régimen para potencializar la figura del dictador. Apreciado estudiante, a continuación te presentamos una panorámica de la situación que existió en la República Dominicana después del ciclón Sancenón. Sancenón fue un huracán muy destructivo. Era de una categoría muy alta, posiblemente la máxima, y su ojo pasó justo por encima de la capital dominicana, que por aquel entonces era una pequeña urbe de unos 70.000 habitantes. Según nos dice Roberto Casá, el director del Archivo General de la Nación, gran parte de las edificaciones eran precarias, de madera, y se encontraban fuera del centro colonial de la ciudad amurallada, cuyos edificios de piedra resistieron mejor los vientos. Las víctimas fueron quemadas y enterradas en una fosa común en la entonces conocida como Plaza Colombina, hoy Plaza Eugenio María de Hostos, por disposición de Trujillo, llegado al mando 2 semanas antes de la tragedia. El huracán que impulsó al dictador. Desde luego, el huracán le sirvió para crear el mito de que había reconstruido la ciudad, cosa falsa, porque la ciudad colonial no fue destruida, ya que los edificios intramuros eran de piedra y aguantaron bien la acometida del ciclón. Eso le permitió modificar la denominación de la ciudad años después, en 1936, de Santo Domingo a Ciudad Trujillo, nombre que mantuvo hasta poco después del asesinato del dictador en 1961. También vimos cómo el ciclón Sancenón, que devastó la ciudad de Santo Domingo y gran parte del país, sirvió de impulso para el establecimiento del régimen en sus inicios.
En nuestra próxima entrega continuaremos profundizando en la primera década de la dictadura de Trujillo. Recuerda que el producto final será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Durante esta segunda semana seguiremos desarrollando otras actividades que te permitirán analizar informaciones que serán de utilidad para la elaboración del producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En la clase anterior avanzamos en el estudio de acontecimientos que sucedieron en la primera década de la dictadura de Trujillo. Saberes que te serán de utilidad para la construcción del proyecto final que estamos trabajando. La dictadura de Trujillo desde 1930 a 1940. Cuando hablamos de la dictadura de Trujillo, pensamos que el tirano fue presidente del país durante 31 años, pero en realidad Trujillo solo fue electo como presidente en los siguientes periodos: 1930 a 1934, 1934 a 1938, 1942 a 1947, 1947 a 1952. Si sumamos con cuidado, podemos darnos cuenta que en realidad Rafael Leónidas Trujillo solo gobernó como presidente constitucional durante 18 años. Entonces, ¿quiénes fueron los presidentes en los otros periodos presidenciales? ¿Por qué Trujillo utilizó otras personas para presidir el país durante estos periodos? ¿Cuáles razones motivaron al dictador a permitir que otras personas ocuparan la presidencia de la República? Los presidentes títeres. Durante toda la dictadura, Trujillo utilizó una serie de personajes cercanos al régimen para ser propuestos como presidentes en momentos cuando el régimen pasaba por momentos difíciles. A estos personajes la historia los conoce como presidentes títeres. Veamos entonces un gráfico con todos los presidentes dominicanos desde 1930 hasta 1961. 1930-1934, Rafael Leónidas Trujillo. 1934-1938, Rafael Leónidas Trujillo. 1938-1940, Jacinto Peinado. 1940-1942, Manuel de Jesús Troncoso. 1942-1947, Rafael Leónidas Trujillo. 1947-1952, Rafael Leónidas Trujillo. 1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo. 1957-1960, Héctor Bienvenido Trujillo. 1960-1961, Joaquín Balaguer. En octubre de 1933, viajó a Haití para reunirse con Estenio Vincent, presidente del vecino país en ese entonces. Trujillo le propuso a Vincent revisar el acuerdo anterior de 1929 con relación a los límites de la frontera dominico-haitiana. Vincent aceptó y en marzo de 1936, ambos presidentes firmaron un nuevo acuerdo que estableció nuevos límites en la frontera. Desde el 28 de septiembre al 8 de octubre de 1937, Trujillo decidió el genocidio de miles de haitianos que vivían en la zona de la frontera dominicana con Haití, en un evento conocido como la Masacre de Perejil, o el Corte, donde tropas de ejército dominicano mataron miles de haitianos. Este hecho intentó ser justificado por el pretexto de eliminar infiltraciones conspirativas y como una represalia contra una idea de que el gobierno haitiano cooperaba con un plan de exiliados dominicanos que buscaban derrocarlo desde la vecina nación. ¿Sabes cómo se llamaba la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en la década de 1930?
Si lo sabes, es genial. Pero si no lo sabes, te diré que dicha política se llamaba The Big Stick. Observa esta imagen por unos segundos. En la imagen se observa un personaje con características anglosajonas, vestido con ropa de un policía norteamericano, con sus pies sobre los Estados Unidos. Y a su alrededor se observan distintos pueblos americanos, cuyas figuras tienen un tamaño muy inferior. Este policía que observamos lleva consigo un garrote de proporciones exageradas, con una inscripción que dice "La nueva diplomacia", y en su brazo derecho un documento que expresa un objetivo de mediador, ya que se encuentra entre distintos pueblos en guerra y que traen a la gran policía propuestas de solución. Ahora quiero que escribas en tu cuaderno sobre lo que te llega a la mente mientras la ves y me escuchas. Escribe los detalles que llamaron tu atención. The Big Stick o el Gran Garrote. El Gran Garrote, así se conoce a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Tiene sus orígenes en la primera década del siglo XX. Se originó con el presidente Theodore Roosevelt y su principal objetivo era sostener la participación de Estados Unidos como un mediador entre los países del norte y los países del sur. Esta política tenía la intención de poder intervenir en todo el cono sur con el único fin de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia hegemónica, mientras que América Latina se convertiría en su patio trasero. Ahora hagamos una actividad que te ayudará a entender la política del Gran Garrote y su importancia en relación con la dictadura de Trujillo. Antes de finalizar, investiga cómo influyó la política del Gran Garrote en Latinoamérica, en el Caribe y en especial en la República Dominicana. En nuestra próxima clase hablaremos sobre la segunda década de Trujillo, desde 1940 a 1950. Y allí continuaremos hablando sobre los demás presidentes títeres del régimen de Trujillo. Nos veremos en la próxima entrega. Hasta la próxima.